Carmen Roya es nieta de Atilano Roya, uno de los líderes de comienzos del siglo XX en ese importante territorio del departamento de Bolívar. Contribuyó grandemente a lo que fue su elección municipal, dejando de ser un corregimiento del municipio de San Juan de Nepomuceno. ¿Qué historias le contaron en su casa, en el entorno familiar, sobre este proceso y cómo era su abuelo como dirigente político? Mi abuelo como dirigente político era un tipo muy activo. En esa época recuerdo yo amigo de Vergara Támara. Era un líder en esa región. Él fue alcalde por primera vez de María la Baja. Pero en épocas anteriores, María la Baja era gobernado por los sanjuaneros. En esa época, ellos decían que ellos gobernaban a los negros, eso. Y ellos eran los que administraban, cobraban sus impuestos y se los llevaban para San Juan. En esa época me refirió mi abuelo que venían unos turcos ahí a María la Baja. Siempre llevaban dos o tres turcos. Y ellos ponían ahí los almacenes esos grandes de ropa. Pero esos turcos nunca trajeron familia. Ellos siempre se presentaban solos. Y trabajaban solos. Y imagínese, póngase a pensar usted en esa época que por ahí, ¿quién iba a llevar tela, ropa? Solamente la llevaban ellos y ellos hacían mucha plata. Pero esos turcos se morían ahí. ¿Qué hacían los sanjuaneros? Cargaban todo el almacén, se lo llevaron para San Juan. Se lo llevaban para San Juan. La segunda vez que fue mi abuelo, me refería a mi abuela, la segunda vez, textualmente le digo, casi como me contó mi abuelo, él se dio cuenta de él estaba analizando la situación, que por qué los sanjuaneros tenían que mandarlos a ellos. Entonces, ¿qué hizo mi abuelo? Él organizó, hizo una convocatoria con el pueblo y les puso la situación de que los sanjuaneros no iban a mandar más a María la Baja, que ellos lo iban a descentralizar. En esa época mi abuelo decía, como la gente no entendía ni que era descentralizado, yo le decía que era centralizada, quería decir separar. Así fue. Entonces el pueblo estuvo de acuerdo con él, que no se iban a dejar mandar más y que los impuestos no se lo iban allá, que toda la riqueza de María la Baja se la llevaban para allá, para los sanjuaneros. ¿Qué la hacían? No se sabe. Pero bienestar para el pueblo no hicieron nunca, en absoluto. ¿Y cómo fue ese proceso y cómo recibieron los sanjuaneros esa idea de separarse? En esa época, año 35, 37. Como 35. Sí. Mi abuelo para esa época, él organizó una comisión, se desplazó allá a San Juan para ponerle en conocimiento el proyecto que tenía él para María la Baja, de descentralizar María la Baja de San Juan. Sí. Y se puede imaginar usted que ellos que estaban recibiendo la plata esa de María la Baja, ¿cómo les llegó la noticia? Se alteraron de tal manera que ellos dijeron que ellos no iban a aceptar eso. Ellos no iban a aceptar eso, mi abuelo. Lo aceptan a las buenas o a las malas, pero se va a acabar. Entonces mi abuelo organizó una comisión en ese tiempo que me decía, él hizo un documento, como decirlo, de la cartulina, ¿se acuerda que? Y mi abuelo hizo ese documento con artículos y todo y se fue con su comisión. Ya ellos le dieron el espacio para ir a debatir el problema allá. Y ellos llamaron a todo San Juan. Se fueron para allá, para un espacio, no sé si fue en un teatro, no sé, no me acuerdo. Y llegaron todos los sanjuaneros allá a la defensiva porque le iban a quitar el recurso ese. Y mi abuelo en esa época me decía a mí, si tú quieres ganar una pelotera, deja que el que viene, así me decía textualmente, que venga a pelear contigo, déjalo que hable, déjalo que se desahogue. Y mi abuelo eso hizo con los sanjuaneros. Ellos comenzaron a hablar y a defenderse
Ellos, porque ellos no querían, ellos dijeron que ellos no le iban a dar a la administración de María Lavano, que eso no iba a ser así. Bueno, ya cuando he terminado, sí, ya terminamos. Mi abuelo, subió mi abuelo con su comisión y con su documento en la mano. Y mi abuelo enseguida se presentó. Soy Atilano Rocha Delgado, alcalde de María la Baja. He venido aquí a descentralizar, a separar a María la Baja, para que me entiendan, a separar a María la Baja de ustedes los sanjuaneros. No la van a administrar, no van a coger más un peso. Y cuando mi abuelo le dio uno, eso no es así, le dice, sí, el artículo tal y tal y tal me dice. Y gritó uno allá atrás, ¡hey! Nos jodimos porque el negro sabe hasta leer. Fue cuando mi abuelo, el señor Atilano Rocha, descentralizó a María la Baja de San Juan hasta hoy. Bueno, ¿qué otros recuerdos tiene de su abuelo, de su actividad política, de cómo era como persona? Mi abuelo era un gran político. Sí. En esa época, recuerdo yo, que ya después, pasado de muchos años, yo siempre estaba pendiente de las reuniones. Era una niña, piénsese, de 12 años, pero yo siempre estaba pendiente de lo que mi abuelo hablaba, de la política. Yo le preguntaba, y mi abuelo le gustaba hablar conmigo y decía, esta niñita va a hacer política. Y me acuerdo para los años por allá, como el año 65 sería, cuando comenzó la campaña del doctor Carlos Lleras Restrepo. Mi abuelo fue líder de Carlos Lleras Restrepo, de toda esa zona de allá de Matulla, de Mampuján, de todos esos corregimientos, Pava, todos esos corregimientos, esos caseríos de María la Baja, caseríos y corregimientos, porque María la Baja lo hicieron municipio fue después. Él era líder de todo eso. Bueno, y se sonó en esa época usted sabe que para las campañas políticas ellos hacían su fiesta y traían, era como allá en María la Baja había el bullerengue. Ellos cantaban su bullerengue, porque el bullerengue era allá de acá de Palenque. Pero allá en María la Baja vivió mucho palenquero. Entonces, cuando se ponía un palenquero, ellos tocaban el bullerengue. Pero la fiesta, ellos hacían su fiesta de bullerengue. Pero la gente del pueblo le gustaba ver a la gaita. Esa, ¿cómo se dice? La gaita y la otra. La hembra y macho. Sí, la gaita. Y entonces, para esa época, mi abuelo contrataba las gaitas y todo eso para hacer las campañas. Y me acuerdo que Carlos Lleras Restrepo llegó a María la Baja en esa época a hacer su campaña. Y yo era una niña de 12 años y entonces yo estaba pendiente, y para mí yo tomé eso como dice miércoles, viene. Yo no decía que era el candidato, yo decía, mi abuelo, viene el presidente para acá. Entonces llegó en una caravana de chivas, porque usted sabe que antes no habían buses, se le decían era chivas. ¿Recuerda la época esa? Llegó esa caravana de chivas y esas papayeras y esas gaitas, y adelante traían a Carlos Lleras Restrepo. Y yo salí corriendo allá adelante en la plaza de Bolívar, en la plaza de María la Baja, que está la iglesia de María la Baja. Había una tarima, pero estaba eso así concurrido, y llegué yo, una niñita delgadita, descalza, y se subió Carlos Lleras Restrepo y la gente saludándolo, pero como estaba en la tarima lo estaban cuidando. ¿Qué hice yo? Cogí, me metí de la parte de abajo y llegué y abracé a Carlos Lleras Restrepo. Carlos Lleras Restrepo, así descalza y suda, me cargó en peso y me abrazó, y mi abuelo estaba ahí. Para mi abuelo eso fue algo especial. Entonces, fíjese, eso fueron épocas bonitas. Y ganó la presidencia Carlos Lleras Restrepo. Bueno, Carmen, ¿qué otros recuerdos de esos tiempos en María la Baja? La época, esos recuerdos tan bonitos en María la Baja. ¿Cómo era el pueblo entonces? El pueblo, la gente del pueblo era una sola familia. Que habían varias familias, era una sola familia.
la gente respetaba, la gente se quería. Allá el que necesitaba algo, pongamos un gajo de plátano, no, eso no se compraba. Ve donde Julano que me haga el favor y me mande un platanito. Le daba un gajo de plátano. Ve donde Julano que me dando una yuquita, vaya allá y coja la yuca en esa época. Y todo era con respeto también, la gente se moría y todo el pueblo acompañaba al doliente. Todo el pueblo, y se respetaba. Y tanto se respetaba la familia, aunque no era por sanguinidad, guardaban luto. El vecino le guardaba luto al vecino, porque se murió el vecino, el compadre. Hoy en día no. Se muere el compadre y tienen que echarle a la policía porque ponen el pico ahí mismo. Bueno, recuerdos de temporadas, por ejemplo, Semana Santa. Ah, en la época Semana Santa, muy linda. La fiesta de los toros, la fiesta de mitad de año. No, Semana Santa muy linda. Imagínense que Semana Santa en esa época mi mamá se levantaba a las 3 de la mañana a barrer, a sacudir y a cocinar, a hacer los guisos de la jicotea a las 4 de la mañana, porque ya después de las 12 del día ya no se podía cocinar. Todo el pueblo a esa hora se levantaba a hacer la comida de Semana Santa. Y cuando eran las 7 de la mañana, ya todo el mundo, adultos, mayores, niños, estábamos vestidos para ir de casa en casa a que nos sirvieran la comida. El jueves, el Viernes Santo, ¿cómo era? El Viernes Santo se guardaba. En esa época mi mamá y todo el pueblo se vestía de moradito. Eso se perdió. Todo eso se perdió. Y el Viernes Santo. Y las fiestas, después que pasaba el Viernes Santo, se abría el picó, era el domingo. Pero no había un alma jueves ni viernes que hicieran fiesta. Ese era un respeto que había, que hubo, pues perdonen, un respeto que hubo en ese tiempo. Bueno, otra fiesta, Navidad, 11 de noviembre, carnavales. Navidad, la Navidad en María la Baja. Ahora recuerdo cómo hacían la decoración en María la Baja. La decoración en María la Baja era sembrar matas de plátano en las puertas de las casas. Usted para la época de Navidad, usted veía todo el mundo sembrando sus matas y poniéndoles cadenetas en diferentes colores. Y los cruzacalles en puras cadenetas. En esa época. El Niño Dios, Año Nuevo. Y en esa época de Navidad, los niños estábamos hasta de 15 años y todavía creíamos que el Niño Dios nos venía a poner a las 12 de la noche. Bueno, los toros que son también para esa... Sí, en esa época se hacían los toros. Eran las fiestas de toros y venían también las papayeras. Y para esa época, pues, venían de los otros corregimientos. E incluso también venían de otros departamentos, por decir, Montería, toda esa gente que le gustaba sus toros. San Juan se iban para María la Baja a ver los toros. Y la fiesta toda esa la hacían era con pura papayera y tomaban, en esa época el que tenía su platica compraba su ron comercial, el que no la mayoría tomaban ñeque. Usted bien recuerda lo que era el ñeque. Por ahí todavía el ñeque todavía está dando palos en algunos pueblos. Pero ¿celebraban carnavales o 11 de noviembre? 11 de noviembre se festejaba en María la Baja. Ya todo el mundo se disfrazaba, como si fuera aquí en Cartagena. Bueno, ¿qué otros recuerdos tiene, añoranzas, cosas que quisiera repetir? Bueno, quisiera repetir, pues, recordar, pues, repetir que la gente de hoy fuera como la pasada. Ahí a la entrada de María la Baja hay un barrio que todavía le dicen el barrio nuevo, pero ese barrio ya tiene años. Esas tierras eran de Atilano Rocha y Cecilio Barrio. Esas tierras el gobierno obligó que se las vendieran para hacer unas casas. En esas tierras, cuando se derramaban los arroyos, es una tierra llanita, una tierra planita, bajita, se derramaban los arroyos y traían gran cantidad de pescado.
Y yo me acuerdo que mi abuelo se sentaba en la puerta de su casa. Yo diría que especialmente para eso, porque eso eran puro alambre, eran alambre. Don Atilano, señor Atilano, deme un permisito que voy a comer un pescadito. Un pescadito era un boca chico o una tierrerita o un moncholo. La gente entraba con sus poncheras ahí dentro, el mismo pueblo donde está el barrio eso, sus poncheras, y las llenaban de pescado en esa época. Y me acuerdo también cómo manejaban las fincas. Ahora estaba recordando, había un señor apellido Martínez, yo estaba en un colegio que era de monjas. Y yo en esa época veía un señor que a mí me soltaba en el colegio, nos soltaban a las 4:30 para 5. Y yo veía el señor ahí, un señor bajitico chinito, al lado de un poste. Había un poste ese de la luz, pero era de madera. Y a mí yo era muy curiosa, muy arbitraria, podía decir. Veía yo al señor ese ahí. Y un día le pregunté al señor Martínez, venga acá, ¿y usted qué hace ahí? Todos los días usted lo veo ahí. ¿Usted qué hace ahí, señor Martínez? ¿Sabe lo que me dio el señor Martínez? Es que yo soy el que cuido las fincas. Yo cuido varias fincas. Y yo me llamó la atención, digo, ¿pero qué? ¿En la noche usted va a todo ese poco de finca? Dije, no, yo no voy a ese poco de finca. Yo lo que hago es poner culebras en esa finca. Yo las llamo, las rezo, y en cada finca pongo una culebra. Con una mapanarra rebao seco. Si veo que el tipo es muy de un ladrón de esos pesados, le pongo una candelilla. ¿Y cómo así? No, con un rezo yo se la pongo. Cuando el tipo va a entrar, la culebra enseguida se asoma y ya. Ahí no hay ladrón que entre. En esa época, fíjese usted, y también vi en esa época cuando mi abuelo, como allá había ganado, y a veces la hierba se la comía, se presentaba una cantidad de gusanos, pero en cantidad. Y yo, mire, y mi abuelo apurado, ¿qué hacían? Iban a buscar un señor que Luis Barrio, yo me acuerdo. Y ese Luis Barrio se paraba y comenzaba a hacer un rezo. Y usted veía el poco de gusanos ahí, cuando comenzaban a rezar, los gusanos hacían una sola calle. Y salían del lado contrario, mire eso. A punta de rezo. Bueno, temas como los colegios, el puesto de salud. En los colegios, había un colegio de monjas, que quedaba allá atrás por el puerto de María la Baja. Sí. Ya ese colegio los políticos hicieron que las pobres monjas salieran de ahí. Es un colegio muy disciplinado, muy bueno. Y los políticos comenzaron a perseguir a las monjitas y las monjitas se fueron de María la Baja. Ese colegio quedaba allá atrás por el puerto. Acá adelante, en la calle principal de María la Baja, hay otro colegio, San Francisco. Ese colegio lo quitaron y le hicieron hospital. En esa época el director del hospital era el doctor Atilano Rocha, hijo de Atilano Rocha, mi abuelo. ¿Es el tío suyo? Sí, él fue uno de los primeros médicos de María la Baja. Estaba en esa época el doctor Torres, cardiólogo, que se fue para Estados Unidos y regresó. Vayan para allá. Vaya. Qué hondo. El agua los pone de hondiza. En esa época el doctor... Eran muy poquitos médicos. Me acuerdo que mi tío Atilano me decía que cuando ellos vinieron a estudiar a la Universidad de Cartagena, ellos no venían por tierra, porque usted sabe que no hubo en ese tiempo, no había carretera. Ellos se venían, era por las lagunas, en las canoas. Pero ya con el tiempo ya fueron haciendo unos caminos de herradura, y venían las chivas de acá. Y él tenía un amigo que se llamaba el doctor Mendoza, apellido Mendoza, un señor alto, me acuerdo. Me lo pusieron hasta de padrino. Cuando ellos venían de allá de vacaciones, salían de aquí de la Universidad de Cartagena, el pueblo lo esperaba a la entrada de María la Baja, lo que se dice la curva, con una papayera, porque venían los estudiantes de medicina. Mira, en esa época qué bonito. Eso era una maravilla, ¿sí o no? Ahí es. Y el pueblo, bueno, esos tipos eran en María la Baja. Ellos le iba súper bien. Y mi tío Atilano hasta hace 5 años que murió. Buen médico ese tipo. Bueno, ¿y el puesto de salud cómo era?
El puesto de salud era el puesto de salud ese que era el colegio ese que le digo que lo hicieron, quitaron el colegio y lo hicieron que queda en el mismo centro de María la Baja, lo hicieron centro de salud. ¿Dónde está hoy? No. Espérese, ahí hicieron el centro de salud y ahí fue el director que fue mi tío Atilano y una señora que se llamaba Rosa, que era egresada de una universidad de allá de Panamá, era madrina de mi tío Atilano, ella era la directora de ahí y ella ahí cogió ayudantes de enfermería y las preparó y esas niñas, una parte las trajo ella para acá, para Cartagena, acá se jubilaron del hospital universitario y maternidad Rafael Calvo en esa época. Porque en esa época no había licenciadas, en esa época muy poquitas. Entonces prepararon esas niñas como enfermeras y allá se quedaron. Entonces eso después se acabó de siendo hospital, hicieron un hospital por acá. ¿En dónde está ahora? Donde está ahora. Un hospital que está, pero Dios mío, Dios santo, me dicen que ese hospital está muy abandonado. María la Baja está muy abandonado. María la Baja para esta época con tantos recursos que ellos tienen, porque María la Baja tiene muchos recursos. Usted sabe que María la Baja siembra palma y eso da mucha plata y hoy en día eso está muy, muy acabado, el hospital de María la Baja. Bueno, algo más que recordar, señora Carmen. Bueno, el puerto de María la Baja. ¿Cómo era? El puerto de María la Baja es una ciénaga, sí, donde pescaban, donde cogían el pescado para ellos, eso lo vendían, los pescadores cogían el pescado en esa época y la vendían acá en el pueblo. Pero ya esa laguna me dicen que ya está seca, que ya no se coge el famoso bocachico de María la Baja, que lo traían aquí a Cartagena y se vendía mucho, muy, muy rico, por cierto, ya todo eso se acabó. Sí está la laguna, pero pero ya no. No tiene la cantidad de peces esas que tenía en esa época. Y los buenos recuerdos los recuerdos que tengo que uno visitaba a sus amigos, que los jóvenes los encontraban en la calle haciendo cualquier cosa que los señores veían que no era bien para el joven, le hacían la observación, le daban sus cantazos a uno y uno se quedaba calladito porque si decían en la casa se llevaba otros cantazos más. Entonces, todo eso era bonito porque había un respeto, uno respetaba a su vecino, uno respetaba al amigo de su papá. Ya todo eso se perdido totalmente. Bueno, muchas gracias por estas remembranzas de la vieja María la Baja. Bueno, gracias a usted. Que quede recuerdo. Aquí será.